para reflexionar y replantearse las cosas, porque al final de cuentas siempre hay que estar adaptando y modificando los programas de acuerdo al desarrollo que lleven los jugadores, los alumnos, ¿no? Bueno, a mí esa parte me pareció muy interesante, pienso yo que pasó eso, que se dio un poquito a la inversa, pero bueno, no sé qué piensa el resto de la concurrencia. Por aquí creo que ya tenemos algunas preguntas. Profe, no sé si quiera hacer otra intervención antes o empiezo con las preguntas. No, completar un poco lo que estás sugiriendo, subrayando que, a ver, que la situación es muy grave. La situación es muy grave. Y la prensa no, por las cosas que ya sabemos de la prensa y de los poderes, la prensa Sí, me marca aquí que el ancho de banda de red del profe es bajo, entonces debe tener algún detalle con su señal. Vamos a esperar a que vuelva. Hola. Sí, profe, ya lo escucho de vuelta. Bueno, no, que decía que como vos decías, lo que quiero subrayar de los maestros en general, en este momento no puede ser otro que ayudar a los alumnos y a las familias a sobrellevar la difícil situación del confinamiento y las consecuencias económicas que está empezando a traer. Por lo tanto, hay que, digamos, posponer toda otra demanda hasta que las cosas se vayan acomodando. Esto no quiere decir dejar de hacer cosas, pero poner primero el caballo y atrás el carro. Claro. Sí, de hecho, decía, no es que se haya dejado de hacer, quizás se precipitó un poco el asunto y ahora... El rol principal en este momento es acompañar la situación que la gente está viviendo y acompañarlo con los elementos que tenemos. El entrenador deportivo siempre es una guía y una referencia de identidad para los niños y los adolescentes. Entonces, en este momento, esa guía y esa referencia de identidad tiene que tratar, en primer lugar, de acompañar, sostener el vínculo. La charla decía acompañar y sostener el contrato didáctico. Justamente yo quiero contarles que la especialidad mía es el estudio de cómo hacemos los profesores de educación física y los entrenadores, y los profesores de danza, los profesores de gimnasio, etcétera, cómo hacemos para sostener lo que se llama el contrato didáctico. Y ahí podría alargar un poquito más. ¿Qué es el contrato didáctico? El contrato didáctico son la totalidad de las interacciones entre maestros y alumnos en relación con el progreso del alumno hacia el saber, hacia el conocimiento. Reglas y los valores morales que hay alrededor del baloncesto. Entonces, las interacciones nuestras con los alumnos están reguladas por nuestra intención de hacer que los alumnos progresen hacia ese saber. Cuando no hacemos eso, perdemos la cabeza y también la pierden los alumnos. Es decir, lo que justifica nuestra relación con los alumnos es el hecho de que queremos transmitirles un saber que está en juego entre nosotros. Ahora, en este difícil momento,
sin perder de vista ese saber, Se corta. formalicen. Así es, profe. Bueno, pues voy a pasar con las preguntas que ya están haciendo los profesores. Pregunta el profesor Felipe Muñoz, que ¿cuál es el peso específico de la educación física tanto en el ciclo escolar normal y ahora en este momento de contingencia? Bueno, una gran pregunta, porque sobre todo a partir de la coma, en este momento de contingencia, ¿no? Igual pasa con la economía, la pandemia de las deudas que cada sector de la vida social venía arrastrando. Y la educación física venía arrastrando una severa deuda con la sociedad. Y es, yo diría, de algún modo, su falta de pedagogización. Su falta de pedagogización. Es decir, es un área de conocimiento que está instalada en la escuela, pero que todavía no se... La educación física tiene un gran peso específico en la escuela, que ahora se ha puesto muy de manifiesto tanto por su ausencia como por la necesidad, ¿no? Por ejemplo, la carencia de movimiento. Entonces, tiene un enorme peso específico. Con respecto a la educación física escolar en particular, no tanto a la enseñanza deportiva en los clubes, yo con respecto a la educación física escolar, en este momento me oriento a que fueran los proyectos transversales los que llegaran de parte de la escuela y no proyectos materia por materia. Esto es, que la educación física pudiera llegarle a los alumnos en este momento a través de pequeñas cuotas instaladas adentro de un proyecto transversal semanal que involucrara a las matemáticas, a las ciencias naturales, a la lengua, es decir, a las diferentes disciplinas, quizá no a todas las semanas, pero que involucrara a 2 o 3 disciplinas, de modo tal de favorecer la atención de los alumnos en una idea nuclear durante toda la semana, no la atención de los alumnos a 8 ideas nucleares, como está ocurriendo por lo menos en mi país. Muy bien, profe. Bueno, aquí hay otra, bueno, dice el profe de Felipe, el que hizo la pregunta, que precisamente se están haciendo en su colegio, proyectos vinculados con otras materias. Y la siguiente pregunta dice, bueno, ¿algún consejo para poder generar el vínculo que se desarrolla en las clases normales, ahora en este periodo? Bueno, yo creo que un consejo, si se me permite, siendo que ya dije que cada profesor es el que mejores respuestas puede encontrar. A mí me parece que justamente recuperar los saberes que el currículum nos dice y armar en borrador una propuesta de intervención. Una propuesta de intervención que sea negociada con los padres y los alumnos, recordando que todo espacio de interacción con los alumnos, aún el espacio de la clase presencial o el espacio del club, siempre es un espacio de negociación, no un espacio de imposición. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que es un espacio de negociación? Que tenemos que encontrar con los alumnos, dependiendo de la edad, un programa de juegos o actividades en los que los alumnos tengan algo que decir, no un programa de juegos o actividades impuestos en forma unilateral por nosotros. Y en este momento, más que nunca, más todavía que en las clases presenciales, dependerá de la edad el tipo de propuesta. Yo había sugerido entre los 3 y los 8 años 4 o 5 categorías de juegos motores.
desde la pubertad para adelante, el interés en la gimnasia, el interés a los juegos colectivos y los deportes, el interés a los juegos tradicionales. Armarse un borrador. Y una recomendación que también me permitiría dar, que las propuestas de actividades que hagamos no sean actividades aisladas, sino que forman parte de una secuencia de 4 a 6 clases, donde a cada clase o cada intervención el alumno recupere en lo que sería la memoria didáctica, no la memoria didáctica, la memoria de aprendizaje, recupere significados que había aprendido o manipulado en la clase anterior. No actividades sueltas, por divertidas que sean. Sí a actividades que aparezcan en una secuencia didáctica, en las que el alumno pueda poner en juego, aunque tenga 3 años, si fuera el caso, su memoria de aprendizaje. Porque esas 4 o 5 clases van a estar unificadas por una cuestión, un mismo tipo de conocimiento práctico o teórico puesto en juego. Y ahí es donde el contrato didáctico se sostiene. En cambio, cuando hay actividades, lo que se llama en didáctica de la educación física o de todas las disciplinas, es decir, evitar el activismo infantil. El activismo infantil sería promover actividades sueltas, por divertidas que sean o constructivas que sean. Evitar hacerlo. Más bien que las actividades pertenezcan a una secuencia donde esté claro para nosotros, en primer lugar, pero a la larga para el alumno, qué es lo que estamos aprendiendo acá. De modo tal que eso tenga un comienzo, un desarrollo y un fin. Y empezamos de nuevo. Entonces, vínculo, negociación, secuencia didáctica, saber puesto en juego. Eso es el contrato didáctico. Muy bien, muy bien. Siguiente pregunta. Dice, bueno, ¿qué se debe hacer después de pasar esta cuarentena con respecto a la educación física? Bueno, por ejemplo, poner el caso de México, que se ha visto como una materia de relleno y no se le da la relevancia que tiene. ¿Alguna sugerencia para directivos, para padres de familia, para docentes? Con toda la voz que tengo, porque me implica personalmente esa cuestión. Yo creo que algunos países más que otros, esto se va a plantear en otra charla que hay mañana, organizada por un grupo de colegas ecuatorianos, la charla no es sobre el confinamiento, sino sobre demandas a la educación física posteriores. Primera cuestión, a mí no me gusta hacer futurología, y menos en este momento. Nadie en el mundo sabe cómo va a terminar esto al día de hoy. Mucho menos podemos imaginarnos qué va a pasar con la educación física. Yo he estado en contra, por decirlo sutilmente, de esas intervenciones proféticas hechas en educación física, autotituladas la educación física en el siglo XXI, o cosas por el estilo. Casi me daban risa. Yo no podría hablar ni de la educación física del lunes próximo, para empezar. Podría hablar de la que fue hasta ahora, con cierta prudencia, pero también citando algunas evidencias. Y en ese contexto diría, creo que algunos países más que otros van a tener que revisar seriamente sus orientaciones curriculares. Primero, para resituar el papel de unas materias que esos currículums consideraron complementarias y prácticamente cuasi recreativas o compensatorias, como la educación física y la educación artística. La pandemia ha revelado drásticamente el papel de estas actividades, que parece que no eran tan compensatorias y que contribuían enormemente a la formación
integral del ser humano. También creo que, y esto toca a México muy de cerca, a pesar de que, según mi punto de vista, está en un proceso de revisión que ya comenzó, pero estimo que la pandemia va a acelerarlo. Yo creo que existe la posibilidad para que muchos países, así como van a revisar el papel del Estado en la economía y van a minimizar el papel del mercado y de la libre empresa en el bienestar general, pues la pandemia ha demostrado la inutilidad de esas concepciones, o por lo menos ha limitado el sobredimensionamiento del papel de la libre empresa. Lo mismo, muchas orientaciones curriculares centradas en competencias que surgieron en el marco del auge del neoliberalismo, exaltando el valor de los méritos individuales, van necesariamente, van a existir las condiciones como para poder repensar esas cuestiones. Particularmente yo en el 2012, en el Congreso con el que la querida institución FIEP de México, América del Norte, me premió con el máximo galardón que da, premio que recibí con un enorme cariño y mantengo entre mis premios mis pocos reconocimientos, pero de los más preciados. Señalé que temía en el año 2012 que la orientación del currículum mexicano, cada vez más fuerte hacia la cuestión de las competencias, dejaba arriba de la mesa servida la eliminación de la educación física de la escuela. Dado que, yo sé que esto que digo es conflictivo, pero eso pasó. Dado que el gobierno saliente en México tomó medidas en ese sentido. Y se están haciendo esfuerzos ahora por mitigar lo penoso de esa situación. Diría que después de la experiencia mexicana, lo mismo pasó en casi todos los países de la cuenca del Pacífico. De tal modo que Chile, Colombia en menor medida, Perú particularmente, hicieron orientaciones curriculares hacia competencias. Estas orientaciones curriculares yo espero que sean revisadas y espero que retomen auge las orientaciones centradas en los saberes que constituyen cada disciplina. En el caso de la educación física, volver a recuperar los saberes que formaron parte de esa tradición, tales como los juegos motores y los deportes, las prácticas gimnásticas, las danzas, y en ese contexto formular logros o competencias, pero no al revés, entendiendo que son los saberes los que constituyen el núcleo de la identidad disciplinar y no las competencias que se pueden alcanzar por fuera de esos saberes. La vuelta a la identidad cultural, la recuperación de las prácticas culturales tradicionales. Claramente, la reflexión que había hecho un profesor mexicano en la época del auge del currículum de las competencias, para mí era muy sabia. Un profesor de Pachuca, creo. Un profesor de Pachuca, con el que yo había trabajado en esa época, que era, si uno sale de una escuela pública mexicana o privada y camina 2 cuadras en el DF, por ejemplo, se encuentra con un playón deportivo. ¿Qué hay dentro del playón deportivo? Canchas de baloncesto, de handball, de fútbol. Ahora, si uno mira los planes de estudio de muchas casas de formación mexicanas,
en los años 2004-2005, se encontraba que prácticamente nadie enseñaba el fútbol, ni el básquet, ni el baloncesto, ni el handball, porque por una decisión incierta se habían abandonado en las casas de estudio la formación deportiva, con la idea sana de superar desvíos deportivistas de la etapa anterior. Pero es que no era el deporte lo que estaba mal, era la forma de enseñar el deporte y la desconexión entre los valores curriculares y las prácticas deportivas. Entonces se cayó en unas orientaciones desconectadas de las tradiciones del pueblo mexicano. Yo creo que ese proceso no fue casual, no en los actores de la educación física, pero mucho más arriba posiblemente tenga que ver con promover cierta desconexión cultural que hace a los pueblos más vulnerables. Entonces hay razones muy profundas para pensar que la pospandemia traerá periodos de discusión curricular que puedan volver a fortalecer a disciplinas como la educación física particularmente. Esperemos que sí, profe, esperemos que sirva para ese propósito. Bueno, aquí viene otra pregunta que tiene que ver con una plataforma, si la considera viable, la de Google Classroom, para realizar un aprendizaje virtual. Sí, por supuesto, es una gran plataforma. Me hace pensar un poco en lo que leí el otro día de China, ¿no? Que saltando de un nivel de análisis a otro, que dice que China fue el primer país en la historia, y sobre todo el primer país socialista de la historia, que entendió que el capitalismo estaba a su servicio y no al revés. Entonces fundó una economía mixta con las características que ya tienen. Lo mismo yo pienso del Google, en el sentido de que es una empresa, una de las 20 empresas que más dinero ganan en el mundo, expresión pura del capitalismo, pero que sin embargo nos otorga unas herramientas que nos permiten democratizar la cultura, siempre y cuando los alumnos tengan conectividad y posibilidad de pagar los datos. En nuestro país, en mi país, se han buscado alternativas tendientes a solucionar ese problema, dado que si uno entra a través de portales educativos, no consume datos en muchos casos. Así que me parece que sí, que el Google Classroom es una excelente herramienta para poder trabajar durante la pandemia. Por eso hablaba de las deudas. Y después de la pandemia, porque es lo que la educación física no hacía antes, siendo que lo tenía, yo he acuñado por ahí esos ejemplos. ¿Qué adolescente de 17 años al terminar el colegio medio, secundario, depende cómo se llame en cada lugar, era capaz de responder a la pregunta cuáles son las técnicas y métodos para promover la capacidad aeróbica y qué efectos tiene sobre el organismo? Por lo menos en mi país muy pocos. Ahora, no es que eso no esté en el currículum de mi país, está. Pero ¿qué se les pregunta a los adolescentes en el secundario al llevarse la materia a examen? ¿Se les pregunta por el reglamento de vóley o de baloncesto? ¿O se les pide que en un mapa estático señalen qué grupos musculares son cada uno de ellos? Es decir, no se les pregunta por los saberes propios de la disciplina, como podrían ser estos que acabo de señalar. En realidad, durante la etapa de escolarización, alumnos que pueden contestar cuáles son los principales autores del siglo de oro en la literatura española, no se les pide que busquen cómo se clasifican las cualidades físicas básicas y cuáles son los métodos de entrenamiento durante la cursada normal. A lo sumo se los hace correr en líneas generales. O ni eso. Sin embargo, hay un currículum escrito
un currículum que puede discutirse, como acabo de mostrar, y que además puede mejorar y realimentar el proceso cultural. Así es, profe. Pues otra vez nos está ya quedando unos pocos minutos para terminar. Entonces, pues, bueno, antes de pasar a alguna otra pregunta de las que están, aprovecho para que no me agarren las prisas para agradecerle, profe, por la disponibilidad que siempre tiene para apoyarme en este caso y compartir con nosotros sus experiencias. Le vuelvo a repetir, hay una deuda también de Oaxaca con usted, de que tiene que regresar. Espero que nos podamos ver Ojalá. en vivo. Ojalá, pero no hay ninguna deuda conmigo porque a ver, bueno, ahora ustedes no pueden ver la puerta de mi casa, pero en el caso particular, podría decir lo mismo de casi toda América, pero el caso particular de México, en el que he estado posiblemente más de 40 veces, siempre, bueno, considero que es mi otra casa. Acá en la puerta de mi casa hay un enorme sol metálico con los rayos y de cerámica, y también por algún otro lugar está colgada esa cerámica que dice mi casa de usted, que es una expresión típicamente mexicana. Así que no, conmigo no hay ninguna deuda, la amistad y el afecto que siempre he recibido, y algunos paquetes de mole de 3 colores han pagado por adelantado todas las deudas. Sí, profe, bueno, yo puedo dar fe de lo que ha dicho porque... Mire, aquí me acercan una prueba, miren. Sí. Muy bien, vamos a hacer una danza ahora mismo de la lluvia aquí. No, decía yo que puedo dar fe porque tuve la fortuna de estar con usted ahí unos días y bueno, su casa parece una casa mexicana porque tiene muchos recuerdos de México, eso me consta. Y bueno, tenemos que hacer un intercambio de asado por mole y chapulines, profe. Así que bueno, ojalá pueda estar con nosotros más adelante. Vamos a hacer todo lo posible y hasta lo que no, ya sabe que bueno, siempre hacemos. Pues no sé, profe, si quiere hacer algún último comentario antes de despedirnos. No, en lo particular saludar a todos los que participaron y bueno, sentirme hermanado por el interés que todos tenemos en esta magnífica profesión que es la enseñanza de los deportes, de los juegos motores, de la gimnasia, tal vez por un vicio profesional y porque es, digamos, lo que más caliente está en este momento. Hablé sobre todo ejemplificando con la escuela, pero quiero decir que mi especialidad es el estudio de cómo se enseñan y se aprenden las prácticas motrices, los juegos motores, los deportes, con independencia del tipo de institución. De hecho, provengo del ámbito deportivo, fui un jugador de fútbol durante unos cuantos años, entrenador de fútbol luego, y más tarde profesor universitario e investigador, pero los deportes en particular y la enseñanza deportiva, con sus peculiaridades institucionales, están en el centro de mis pensamientos también, ¿no? Muy bien, profe. Pues muchas gracias nuevamente, gracias a todos los profesores que estuvieron acompañándonos. Pues nos vemos pronto. Gracias a todos. Hasta luego. Bueno, buenas noches a todos, que tengan buena vida. Gracias, profe.